Gracias por acompañarme a otra entrega de Tomo la Palabra. Se produjo un encontronazo fuerte entre las autoridades de Estados Unidos y las autoridades de Colombia, producto del envío de 2 aviones militares de Estados Unidos con repatriados colombianos esposados, lo que molestó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y dijo que Colombia no es colonia de nadie, ni esa es la forma digna de enviar a sus compatriotas colombianos, que en su lugar él hubiese usado el avión presidencial para mandar a buscar a sus conciudadanos colombianos, porque esa no era la forma. Y en consecuencia, Petro impidió que los aviones aterricen en Colombia, lo que molestó sobremanera a Donald Trump, que de inmediato adoptó medidas drásticas, aplicando un aumento de aranceles a todos los productos que Estados Unidos importa desde Colombia. Un aumento de los aranceles de un 25%, y que si a la semana el problema no se había resuelto, se elevaría a un 50%. Yo creo que Petro exhibió una actitud muy digna, nada de genuflexión, porque es que Donald Trump viene hablando, viene actuando con amenaza, con insultos, con meter miedo a los países del mundo, y hasta la propia Unión Europea, que es la tercera principal economía del mundo, se ha pronunciado y ha hablado de buscar nuevos socios comerciales, que inclusive estaría en disposición de negociar con China. Ese sería un problema muy serio para Estados Unidos, porque eso implicaría un asunto político de aliados tradicionales que perdería Estados Unidos por la actitud de soberbia que exhibe el presidente Donald Trump. Petro se vio en la necesidad de recular y echar para atrás su decisión, porque es que el empresariado colombiano y los productores agropecuarios e industriales se alarmaron, porque con las medidas que tomaría Donald Trump, la economía de Colombia se iría a pique. Y es que en el intercambio comercial entre Colombia y Estados Unidos, lo que se le llama balanza comercial, quien tiene la de ganar es Colombia, una balanza comercial y por ende de pagos favorable, porque exporta hacia Estados Unidos petróleo refinado, carbón, aluminio, oro y también café y flores. Y en cierta medida, Colombia, o no en cierta medida, en gran medida depende de sus exportaciones. Y Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, como lo es en efecto del grueso de los países de la región. Esa situación motivó que Petro eche para atrás, pero por lo menos queda el precedente y el buen ejemplo de que es un presidente que hace respetar a su país, que no es un muñeco genuflex a los insultos y a la soberbia del señor Donald Trump. Oye, estuve leyendo en la prensa nacional que hasta dominicanos con residencia, que viven en Puerto Rico, con residencia americana, fueron apresados. De ahí ustedes pueden deducir la persecución que ha desatado el señor Donald Trump con los nacionales de todos estos países de la región de América Latina. Qué persecución tan grande ha desatado ese hombre. Naturalmente, él tiene derecho a aplicar su política diplomática, su política exterior, y se basa en una ley migratoria de Estados Unidos, como la tiene todo país soberano
como es el caso particular también de la República Dominicana. Hay mucho activismo político, señores, de forma prematura, porque que las elecciones presidenciales del 2028 están demasiado lejos. Pero ya el PLD tiene dos aspirantes a la presidencia de la República. Francisco Javier García, que le dicen la Bella Salúa, pero también está Abel Martínez, que acaba de salirse de abajo de una patana con la prueba de paternidad que se le hizo a un adolescente cuya madre dramatizó en los medios de comunicación social y mucha gente se solidarizó con ella. Pero la prueba salió negativa, lo que revela que esa dama, a pesar de su juventud, tiene un millaje muy elevado, porque cuando una mujer no sabe a ciencia cierta quién es el padre de un hijo, porque estaba simultáneamente sosteniendo relaciones sexuales con varios hombres. Bueno, se pensó que ya Abel Martínez estaba liquidado políticamente, que era un Julio Romero más. Pero dije que el hombre acaba de resurgir de sus cenizas y está otra vez activando por la candidatura presidencial por el PLD. Ahora bien, sea Francisco Javier o sea Abel Martínez, que resulte uno de los dos ser candidato presidencial por el PLD, y el daño está hecho en ese partido. Con lo que le pasó con la cuestión de los procesos judiciales, los múltiples casos relacionados al PLD que conoció el Ministerio Público, hundió la imagen del Partido de la Liberación Dominicana, que apenas sacó un 10% el 19 de mayo del año pasado. Y ese 10% no se le puede atribuir a Abel, el PLD, cualquiera que hubiese sido el candidato. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Abel o Francisco Javier en caso de resultar candidato por el PLD? Negociar. ¿Negociar con quién? Con el otro sector de oposición, diríamos la Fuerza del Pueblo. Sea Leonel Fernández el candidato o sea su hijo. Que dicho sea de paso, hay un problema ahí planteado, porque la vieja guardia del partido o de la Fuerza del Pueblo acaba de declarar que Leonel Fernández sería declarado candidato único a la presidencia de la República para el 2028. Yo no sé hasta qué punto se trate de algo ilegal, porque posiblemente eso lo impida la ley de partidos. En una organización política tiene derecho a aspirar todo el mundo, y eso tiene un respaldo porque está establecido en la propia Constitución de la República. Con usted ser un simple militante de un partido, eso le otorga suficiente derecho. Pero parece ser que en la Fuerza del Pueblo no hay nadie más aspirando, excepto su hijo, Omar Fernández, que es un muchacho joven, bien parecido, y que parece ser que ha conectado con ciertos segmentos de la población dominicana, entiéndase mujeres y entiéndase juventud. Por el que en ese terreno su padre no puede competir con Omar por un asunto generacional, y Leonel tiene que entenderlo. Ahora bien, eso involucra un problema de ética, porque yo no puedo aspirar a un cargo al que aspira mi padre. Entonces ese muchacho tiene que revisarse. Y si Leonel lo que quiere es agotar su último turno para retirarse de la política, mi hijo, tú tienes suficiente tiempo, tú tienes espacio, tú eres suficientemente joven para esperar, pero tu padre no. Claro, es un asunto que no debe ni siquiera dirimirse en la opinión pública nacional ni en los medios de comunicación social. Es un problema que tiene que resolverse entre el papá y el hijo, y que haya una solución rápida a ese problema, porque eso está afectando el buen desenvolvimiento y el desarrollo de la Fuerza del Pueblo, porque es que eso no se puede comparar siquiera con el caso de José Rafael Abinader, que Hipólito dice que nunca apoyó a Luis Abinader. Bueno, si es como Hipólito dice, si nunca lo apoyó, tampoco nunca hizo un pronunciamiento público.
E inmediatamente su hijo empezó a aspirar, su padre se echó a un lado, con mucha competencia que tenía el señor José Rafael Abinader, porque recuerdo que conversé con él en una oportunidad en su oficina de la rectoría de la OIM, donde compartimos un café, y me dijo que Leonel no sabe hacer presupuesto, y duró como media hora hablando de presupuesto, lo que me dio a entender que era un hombre extremadamente competente como técnico, y que tenía un ejercicio público impecable, un gran apego a la ética en el ejercicio de la función pública. Pero internamente, en el Partido Revolucionario Moderno, el joven David Collado viene arrasando en las mediciones que se hacen entre los presidenciables. En todas. Yo no entiendo por qué es que David no acude a los medios electrónicos a conceder entrevistas, ni participa en las redes sociales, que como se sabe son los medios que tienen ahora mismo mayor alcance. Y ha arrancado con mucha fuerza, y ya eso se torna difícil de detener, porque se especula, se rumora que el presidente de la República podría lanzar a la vicepresidenta Raquel Peña, pero que no se le haga muy tarde, porque cada día que pasa, la gente, los dirigentes y los funcionarios del propio gobierno van cerrando filas con los presidenciables del PRM, que algunos dicen que aspiran a la presidencia, pero es para terminar negociando, a que le den un cargo, un órgano gubernamental, o le den la vicepresidencia, terminar negociando, porque ahí realmente se ve cuáles son los que tienen perspectivas y cuáles son los que están en disposición de tirar arriba para caer en el medio, caer abajo, terminar negociando. Pero yo recuerdo la experiencia perfectamente del doctor Peña Gómez, que era el líder del PRD y no aspiraba a la presidencia, y dio rienda suelta a sus seguidores para que apoyen a quien le convenga más entre don Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y Jacobo Marluta. Y hubo un momento en que Peña Gómez se quedó solo. Yo creo que culturalmente, en lo político, la República Dominicana no está preparada para eso. No se puede entregar todo, y en gran medida hay que entender al doctor Joaquín Balaguer, que nunca apoyó a nadie, ni siquiera Peinado, en 1996, porque es que Balaguer decía que si apoyaba a otro lo dejaban solo, y Balaguer tenía experiencia de lo que era la soledad del poder, que termina afectando la propia salud de los políticos, porque lo que se llama depresión, que es un asunto psiquiátrico, suele apoderarse de aquellas personas que sienten la soledad del poder. Señores, no olviden dar me gusta a la producción, lo que hacemos, suscribirse al canal y activar la campanita. Yo soy Danilo Cruz Pichardo.